Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, un activista e ideólogo de un movimiento latinoamericano de internautas que aspira a convertir al territorio de América desde Alaska a la Patagonia en un territorio sin muros ni fronteras, donde haya libre circulación de personas y mercancías e ideas. Un nuevo mundo, como fue el sueño de los primeros europeos que llegaron a América. Pero, ¿qué es lo que analizaremos hoy día? Hoy vamos a analizar cómo y qué el valor, el significado y el precio de la victoria de Luis Arce en Bolivia y el valor, el precio y el significado de la derrota de Donald Trump el próximo fin de semana y de la derrota, valor y significado de una victoria de Andrés Arauz en Ecuador. Precio, valor y significado. ¿Cuál ha sido el precio que ha tenido que pagar Bolivia? Porque se anularon y se vetaron las elecciones en las que ganó en principio Evo Morales. El precio ha sido primero una gran inestabilidad política. Esta inestabilidad política ha significado protestas, manifestaciones, inconformidad, inseguridad social, que sumado a la pandemia, crearon en Bolivia las condiciones ideales para que triunfara Luis Arce. Evo Morales ha sido el patrocinador de Luis Arce y gracias a eso, Bolivia retorna al camino que había seguido durante 14 años y que le llevó a ser uno de los países con mayor crecimiento económico en el mundo, pero más allá de eso, uno de los países que hacía respetar su soberanía más que ningún otro país en América Latina. La soberanía de Bolivia se vio afectada seriamente ya antes del periodo de Evo Morales, cuando inclusive el agua en Bolivia pretendió entregársela a una compañía francesa para que ella sea la que administre, entre comillas, sea la dueña del agua. Pero además el petróleo y luego el gas, especialmente el gas que se descubrió en Bolivia, era propiedad de empresas transnacionales y gracias a Evo y a la nacionalización del gas, a la creación de una red de gaseoductos para abastecer a Argentina, a Brasil, eso le significó a Bolivia una gran ventaja y una gran transformación. Por supuesto, el descubrimiento del litio en este momento le ha dado a Bolivia un valor incalculable, porque el litio en Bolivia es propiedad de los bolivianos y no de las empresas transnacionales que le pagan a los países por el permiso de extracción, porque eso es lo que hacen. Es decir, simplemente por evitar que otras empresas lleguen a sacarse el litio en Argentina o en Chile, se paga, porque si no pagan, Chile le entrega ese litio a cualquier otra empresa. Ese es el mecanismo y esa es la situación que ha llevado al triunfo de Luis Arce en Bolivia. ¿Cómo podemos explicar la situación de la próxima, ya prácticamente señalada, derrota de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos el 3 de noviembre de este año? Pues todo el problema de Trump es que Trump llega al poder, a no dudarlo,
por una gran ayuda de Putin. ¿Cómo le ayudó Putin? Hasta ahora Estados Unidos está reclamando eso a Rusia, diciendo que hubo un intervencionismo, y ese intervencionismo se debió efectivamente a que los norteamericanos, Donald Trump, pudo publicar unos documentos secretos de Hillary Clinton que ponían en relieve que Hillary Clinton había hecho trampa para ganarle al otro candidato demócrata y de esa manera ser candidata por el Partido Demócrata en las elecciones. Pero la influencia de Putin en este momento es justamente el peor y más importante enemigo de Donald Trump. Putin, un individuo formado en la KGB, absolutamente astuto, posiblemente el gobernante más astuto del mundo, sabe que Donald Trump no es un individuo de fiar, es un traicionero. Y lo ha enfrentado en momentos claves y muy difíciles. Por ejemplo, en la invasión a Siria. Frontalmente, Putin ha enviado sus tropas para ayudar al presidente Assad, que es declarado por Donald Trump su enemigo. ¿Cómo es posible que Putin le ayude al enemigo de Donald Trump si se supone que Putin y Trump son amigos? Pero eso no queda ahí. El enemigo más odiado de Donald Trump es Maduro, el presidente de Venezuela. Trump no solamente que le ha hecho un bloqueo económico, ha enviado la flota de Europa contra Venezuela, ha procurado invadirle mediante mercenarios, le ha hecho guerra cibernética, guerra electrónica, le ha bloqueado la compra de medicamentos, la compra de repuestos, la compra de alimentos. Es más, le impide exportar petróleo, le ha quitado las embarcaciones, se ha apropiado de sus refinerías. Todo este bloqueo a Venezuela ha sido evitado en su mayor consecuencia, es decir, el debilitamiento de Venezuela, por Putin. Un encuentro frontal entre Donald Trump y Putin. Sin embargo, Putin, cuando le dicen, usted es el mejor aliado de Donald Trump, Putin se queda callado y le saluda y le dice, claro que sí. Con eso sabe exactamente que, como todos los norteamericanos le odian en este momento a Rusia por el intervencionismo, es el primer país intervencionista en Estados Unidos. Estados Unidos ha podido intervenir en las elecciones de todo el mundo. Recordemos que inclusive intervino en las elecciones de Francia, cuando Charles de Gaulle se atrevió a decir que quería canjear los dólares que tenía en su banco central por oro. En ese momento lo sacaron a Charles de Gaulle. En América Latina el intervencionismo norteamericano lo estamos viviendo cuando le reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela sin haber sido electo ni haber participado en ninguna elección, o lo mismo hace con Áñez, sin haber sido electa ni participado en ninguna elección. Bueno, en ese momento hay una confrontación de Putin y Trump en un lugar clave que para Estados Unidos es intolerable, porque Venezuela es considerado una extensión de Miami, y Miami ha sido construido con capital de los ricos venezolanos y con el petróleo de Venezuela, esencialmente. Entonces es un punto muy álgido de la disputa entre Putin y Trump. Pero Putin, cuando le dicen, ¿usted es amigo de Trump? Claro, si es un hombre, es un punto, basta. Con eso ya le restó votos a Trump. La estrategia Putin para despedazarle a Trump
Por supuesto, también está Xi Jinping, presidente de China, que en cambio es un declarado enemigo de Donald Trump, pero al mismo tiempo Xi Jinping y Putin son aliados, han firmado convenios y trabajan en equipo en Asia, el uno como una potencia militar y el otro como una potencia económica, para confrontar a Estados Unidos en todo lo que es el mundo asiático. Así pues, los dos, Xi Jinping y Putin, están trabajando para Joe Biden, aunque Joe Biden grite a los 7 mares que su peor enemigo es Rusia, lo cual para Putin no es ningún problema. ¿Por qué? Porque evidentemente Rusia es el peor enemigo de la Unión de Estados Unidos, no desde el comienzo, sino desde hace 100 años, cuando triunfó la revolución bolchevique, cuando se creó después la Unión Soviética, cuando ganaron la guerra a Alemania, cuando ocuparon primero Berlín. En ese momento, ya en todos esos periodos, Rusia, que entonces se llamaba Rusia, ahora se llama Federación de Rusia y antes se llamaba la URSS, se convirtió en el peor adversario de Estados Unidos, o en el mayor adversario. Y es un adversario no solamente por su poderío militar, sino que recordemos que tiene el doble de territorio que Estados Unidos. Y en este momento, que está con el cambio climático, pues el país más favorecido del planeta Tierra es Rusia, que inclusive ahora ya tiene tránsito por el Ártico, que le reduce una enorme cantidad de tiempo para movilizarse entre todas sus enormes regiones que están en el Pacífico y en el Mar del Norte. Pero tenemos Ecuador. ¿Cómo en Ecuador se presenta la situación? Tenemos a Lenín Moreno en una disputa con Rafael Correa. Rafael Correa, a su vez, ampara a Andrés Arauz como su candidato, y esta situación hace ver que evidentemente Andrés Arauz va a ganar ya. Es imposible impedirlo, a menos que haya una gran trampa, una victoria, no en la segunda ronda, en la primera vuelta de Ecuador. ¿Y qué significa la victoria de Andrés Arauz? Andrés Arauz va a ganar porque tiene todas las posibilidades creadas por, en Argentina, Cristina Fernández y los Fernández; en Bolivia, por Luis Arce; y ahora por la caída de Donald Trump. Con estas facilidades, con este panorama, con este medio de cultivo, evidentemente Andrés Arauz tiene ya asegurado la victoria en Ecuador. Muchas gracias.